Gracias por elegir un nuevo episodio de Mitología para Dormir. Este espacio está pensado para acompañarte en el camino hacia el descanso, con relatos antiguos contados de forma tranquila y serena, como quien susurra al oído una historia bajo la luz suave de una vela. Aquí, los mitos no llegan con estruendo ni con prisas. Se despliegan lentamente, como las olas que acarician la orilla, envolviendo tus pensamientos en un tiempo más antiguo, más lejano, más quieto. En este episodio recorreremos historias intensas y humanas, llenas de emoción y destinos inimaginables. Hablaremos de Eros y Psique, una historia de amor separado por pruebas divinas, de Níobe, la madre que perdió a sus hijos por su orgullo, y de Meleagro, atrapado entre el honor y el destino en una cacería legendaria. Nos adentraremos también en el drama de Hipólito y Fedra, en el castigo eterno de Tántalo por desafiar a los dioses en su mesa y en la condena sin fin de Sísifo, que empuja su piedra como quien carga la eternidad. Ponte cómodo, respira hondo y deja que el sueño se acerque, como lo hacen estas historias, sin urgencia, sin ruido, solo con la promesa de acompañarte. Nuestra primera historia es una de amor, separación y reencuentro con pruebas divinas. Esta es la leyenda de Eros y Psique. Hubo una vez, en algún rincón bañado por los soles de la antigüedad, una joven mortal cuyo rostro desafiaba la lógica del tiempo. Su nombre era Psique, y su belleza era tal que la gente comenzó a olvidarse de los templos dedicados a Afrodita. Los altares de la diosa del amor permanecían sin flores, sin incienso, mientras las miradas se volcaban todas hacia aquella muchacha de carne y hueso. Pero en el mundo de los dioses, la admiración ajena no es inofensiva. Afrodita, al ver que su culto menguaba por causa de una mortal, sintió la punzada del orgullo herido. No podía permitir que su belleza fuera eclipsada, así que decidió castigarla de una forma muy particular, haciendo que se enamorara del ser más terrible que pudiera imaginar. Llamó entonces a su hijo, Eros, el dios del deseo. Portaba alas suaves como el sueño, un arco dorado y flechas capaces de inclinar cualquier corazón hacia la pasión. Su misión era simple: hacer que Psique se enamorara de una criatura monstruosa, algo que la alejara para siempre de la adoración de los hombres. Pero lo inesperado ocurrió. Cuando Eros se acercó a la joven, dispuesto a cumplir el encargo, vio su rostro y sintió un temblor en su propio pecho. No clavó la flecha en ella, sino que sin saberlo, fue herido por la misma. Cayó él también víctima del poder que dominaba, y así, en secreto, se enamoró de Psique. Mientras tanto, la joven vivía rodeada de admiradores, pero ninguno se atrevía a tocarla. Nadie la pedía en matrimonio. Parecía bendecida y maldita a la vez, adorada como una diosa, pero sola como una estatua. Sus padres, angustiados, consultaron oráculos, buscando una salida para esa belleza que parecía condenada. El oráculo fue claro y cruel. Psique no estaba destinada a casarse con un hombre, sino con un ser temible que la esperaría en lo alto de una montaña. Allí debía ser conducida, vestida como para una boda, pero sin novio humano. Con resignación la llevaron. La joven subió a la cima, envuelta en una atmósfera de sacrificio, pero en vez de encontrar monstruo alguno, fue arrullada por un viento suave, llevado por Céfiro, el viento del oeste. Él la tomó con dulzura y la transportó a un valle oculto, donde se alzaba un palacio invisible, más hermoso que cualquier morada humana. Allí, voces sin cuerpo la guiaron. Todo estaba dispuesto para ella.
los banquetes aparecían sin manos, las sábanas eran más suaves que el agua. Por las noches, un amante invisible la visitaba. Su voz era tierna, su tacto sincero, su compañía envolvente. Pero había una condición. Psique no debía ver jamás su rostro, no debía tratar de saber quién era. Durante un tiempo, la joven fue feliz. Se dejó llevar por aquella presencia amorosa, pero en su interior la semilla de la duda crecía, y cuando sus hermanas, envidiosas, la visitaron, sus palabras la envenenaron. Le dijeron que seguramente estaba compartiendo el lecho con un monstruo y que debía mirar mientras dormía, por su propia seguridad. Así lo hizo. Una noche, tomó una lámpara de aceite y la encendió mientras su amante dormía. Y al ver su rostro, comprendió. No era un monstruo, sino Eros, el dios del amor, cuya belleza era tal que el mismo fuego del aceite se inclinó hacia él. Una gota cayó sobre su hombro. Él despertó, la miró y sin decir palabra se marchó. Psique quedó sola. Perdió el palacio, la magia y la compañía. Vagó entonces por el mundo buscando a Eros. Se adentró en caminos polvorientos, cruzó montañas, ríos, templos. Suplicó a los dioses. Afrodita, al enterarse de todo, decidió imponerle castigos. Si quería recuperar al amor perdido, debía superar pruebas imposibles. Primero, separar una montaña de semillas, lentejas, cebada, trigo, adormidera, mezcladas en un solo montón. Psique se sentó frente a la tarea, derrotada, pero las hormigas, pequeñas y compasivas, acudieron en su ayuda. Trabajaron sin descanso hasta dejar todo ordenado. La segunda prueba fue obtener lana dorada de unos carneros peligrosos que pastaban al sol. Las bestias eran violentas, su brillo cegador. Una caña susurró entonces a Psique que esperara al anochecer. Cuando los animales dormían, así lo hizo, y recogió la lana sin ser vista. La tercera prueba consistía en llenar un frasco con el agua negra del Estigia, el río de los juramentos eternos, un lugar vigilado por dragones y protegido por la furia misma. Esta vez un águila descendió, tomó el frasco y voló alto, hasta conseguir el agua prohibida. Psique volvió a Afrodita con cada tarea cumplida, pero aún quedaba una más. Debía descender al inframundo y traer consigo un cofre con un poco de la belleza de Perséfone, reina de los muertos, un viaje al centro de la oscuridad, al lugar donde los vivos no regresan. Psique, decidida, tomó 2 monedas para pagar a Caronte, el barquero, y 2 panes de cebada para distraer al perro de 3 cabezas, Cerbero. Cruzó sombras y ecos, y llegó al trono de Perséfone, que le entregó el cofre sin resistencia. Pero al subir de nuevo al mundo de los vivos, Psique sintió la tentación. Pensó que, tras tanto esfuerzo, podría tomar un poco de aquella belleza para sí misma. Abrió el cofre, y el sueño de los muertos se derramó sobre ella. Cayó inconsciente, atrapada en un sueño profundo como la noche sin estrellas. Eros, ya sanado, la encontró. Voló hasta ella, la despertó con un leve roce, y luego se elevó al Olimpo. Ante los dioses, suplicó por el amor que había probado su valor más allá de toda medida. Zeus, conmovido, concedió lo que parecía imposible, la inmortalidad de Psique. Así, la mortal se convirtió en diosa. Fue recibida en el Olimpo, no como intrusa, sino como igual. Su unión con Eros fue celebrada por todos, incluso por Afrodita, cuya furia se disolvió ante lo inevitable del destino. Psique, cuyo nombre significa alma, se unió para siempre con Eros, el deseo.
porque el alma, para ser completa, debe atravesar la duda, el dolor, la pérdida, y entonces, cuando ha pasado por todo, se encuentra con el amor verdadero, no el que nace fácil, sino el que se sostiene pese a la oscuridad. Y así, en la calma del cielo eterno, el alma y el deseo descansaron juntos. Ahora os presentamos a Níobe, la mujer que desafió a los dioses por orgullo materno. Hubo una vez, en los pliegues antiguos de la tierra de Lidia, una reina cuyo orgullo se alzaba más alto que sus montañas. Su nombre era Níobe, hija del impetuoso Tántalo, aquel que desató la cólera divina, y esposa del rey Anfión, el músico que con su lira hizo levantar las murallas de Tebas. Pero más allá de su linaje y su matrimonio, Níobe era conocida por algo más profundo, por ser madre de muchos hijos. Algunos decían 6, otros 14, hijos e hijas en igual número, todos sanos, todos hermosos. Para ella eran prueba viviente de su fortuna y su valor. Níobe caminaba entre columnas y jardines con la seguridad de quien se cree elegida por los dioses. Desde lo alto de su trono no solo reinaba sobre su pueblo, sino que se creía superior a las mismas deidades que decoraban los templos. Era difícil no comprenderla. A su alrededor todo florecía. Su palacio era un centro de vida, de risas juveniles, de voces que llenaban las habitaciones con historias, preguntas, juegos y amor. Ella los cuidaba con el celo de quien protege lo más sagrado. Cada rostro infantil era una joya más en su corona invisible. Con el tiempo, esa felicidad creció hasta desbordarse, y con ella, el orgullo. No el orgullo que cuida y honra, sino ese otro, el que se alimenta de comparaciones, el que se infla mirando hacia arriba y olvida que hay límites que ni el poder ni el amor pueden cruzar. Fue entonces cuando llegó el día de la festividad en honor a la diosa Leto, madre de los gemelos divinos Apolo y Artemisa. El pueblo se preparaba para los rituales, guirnaldas tejidas con flores frescas, incienso preparado para los altares, cantos que invocaban la memoria de aquella madre divina que dio a luz en la isla de Delos, perseguida, fugitiva, pero digna. Sin embargo, Níobe no pudo soportar ver los homenajes. ¿Por qué, se preguntaba, ofrecer tanto a una diosa que solo tuvo 2 hijos? ¿Qué merecimientos tenía frente a ella, que había dado a luz a una prole numerosa, que alimentaba la ciudad con su linaje? Este pensamiento cruzó su mente no como una sombra pasajera, sino como una convicción firme, y en voz alta lo expresó, no ante los dioses, sino ante su gente. Se comparó con Leto, y más aún, se colocó por encima. En su voz había desprecio, en sus ojos, fuego. Lo que comenzó como orgullo materno se convirtió en soberbia. Las palabras resonaron más allá de los muros del palacio, alcanzando templos y oídos fieles, provocando que las ofrendas a Leto cesaran, que los altares se quedaran sin humo, sin vino, sin plegarias. En el Olimpo, donde el tiempo no pasa como en la tierra, esa afrenta no pasó desapercibida. Leto, la madre silenciosa, no respondió con ira, pero sus hijos escucharon. Apolo, el dios del sol, la música, la profecía. Artemisa, la diosa de la caza, la luna, protectora de las doncellas. Eran dioses, sí, pero también hijos, y ante la humillación de su madre no guardaron silencio. Descendieron del cielo, no como tormenta, sino como justicia. Su castigo no fue ruidoso, fue preciso. Apolo, con su arco dorado, buscó a los hijos varones de Níobe. Artemisa, con su temple implacable, apuntó a las hijas. Uno por uno, los jóvenes fueron alcanzados, no por enfermedad, no por enemigos, sino por flechas invisibles que llegaban sin aviso.
Allí donde antes había vida, de pronto había silencio. El palacio que rebosaba risas se convirtió en un eco vacío. Las habitaciones se llenaron de lamentos. Las fuentes ya no brotaban con agua, sino con lágrimas. Níobe, al ver los cuerpos de sus hijos, primero se negó a creer. Corrió de cuarto en cuarto, los llamó por sus nombres, los sostuvo entre sus brazos, buscó señales de vida, pero no había latido, solo quietud. Algunos dicen que 1 o 2 hijos fueron perdonados, que las flechas se detuvieron antes de cumplir la sentencia total. Otros sostienen que ninguno escapó. Lo cierto es que el corazón de Níobe quedó completamente deshecho. El mismo orgullo que la había elevado por encima de los dioses la arrastró al fondo más oscuro del dolor humano. Ya no era reina, ya no era madre, era una mujer sola, convertida en sombra. Sus vestidos reales se rasgaron, su cabello, antes trenzado con oro, cayó como hilo apagado sobre su rostro. Dejó de hablar, dejó de comer, vagaba por los pasillos como un espectro. Ningún consuelo bastaba. Nadie podía acercarse sin sentir la profundidad abismal de su pena. Pero la tragedia no quiso dejarla morir, la dejó vivir, porque a veces el castigo no es el final, sino la eternidad del lamento. Níobe no pidió clemencia, tampoco se rebeló, solo caminó, lenta, torpemente, dejando atrás la ciudad, los restos de su palacio, la sombra de su vida anterior. Caminó hasta el monte Sípilo, en Asia Menor, donde los vientos silban entre riscos antiguos y el cielo parece más lejano. Allí, al borde de un acantilado, se detuvo, y en silencio pidió algo que los humanos rara vez piden: dejar de ser, no morir, sino transformarse, que su carne se endureciera, que su piel se volviera piedra, que las lágrimas no cesaran nunca, pero brotaran sin ruido, como fuente perpetua, que su dolor no se olvidara, que su error se convirtiera en advertencia. Los dioses, esta vez, escucharon. Su cuerpo comenzó a cambiar. Los dedos se alargaron y se fijaron al suelo. Sus pies se hundieron en la tierra. Su espalda se encorvó hasta fundirse con la roca, y su rostro, congelado en una expresión de tristeza infinita, se volvió mármol. De sus ojos, ya sin párpados, comenzó a brotar agua. No caía en torrente, goteaba, constante, suave, como si cada lágrima tardara siglos en formarse. Así nació la roca de Níobe, una figura petrificada, moldeada por el llanto. Aún hoy, dicen los pastores y los viajeros, puede verse en el monte Sípilo una formación rocosa que parece el rostro de una mujer inclinada hacia el suelo, y en épocas de lluvia, chorros de agua se deslizan por su superficie, como si el tiempo no hubiera curado su pena. La historia de Níobe no es una fábula de redención. No hay perdón, ni regreso, ni consuelo. Es un testimonio de los límites de la ambición, de lo fácil que es, incluso desde el amor, tropezar con el orgullo. Ella no fue malvada, fue humana, y en su humanidad quiso más de lo que el mundo podía darle. Los dioses, a veces caprichosos, a veces justos, le recordaron que incluso la madre más fértil no puede compararse con lo sagrado, que la creación no da derecho al desafío, que la belleza y la dicha, por grandes que sean, no deben convertirse en medida de superioridad. Níobe quedó allí, no como ejemplo a seguir, sino como advertencia, una madre hecha roca, una reina hecha ruina, un amor transformado en lamento eterno. Y sin embargo, en su dolor petrificado hay también una forma de grandeza, porque no pidió olvidar, no huyó del castigo, se quedó, como montaña, para que nadie olvidara. Nuestro siguiente protagonista es Meleagro, y vamos a conocer su aventura con el jabalí de Calidón.
En los días antiguos, cuando los reinos humanos aún se entrelazaban con la voluntad de los dioses, la tierra de Calidón florecía bajo la mano justa de su rey, Eneo. Sus campos eran fértiles, sus gentes laboriosas, y los dioses parecían sonreírles con abundancia y paz. Eneo, devoto y sabio, no olvidaba nunca rendir tributo a los inmortales. A todos les ofrecía su porción tras la cosecha, a todos menos a uno. Un error, un olvido que marcaría el destino de su reino. Entre las muchas deidades del Olimpo, había una que no toleraba el desdén: Artemisa, diosa de la caza, de la luna y de las criaturas del bosque. Al ver que no se le ofrecía su parte en la festividad, se sintió herida en su orgullo, no pidió explicaciones, no buscó disculpas. Simplemente desató su castigo sobre Calidón. Desde las profundidades de los bosques, desde la maleza más espesa, emergió una criatura monstruosa. No era un animal ordinario, era un jabalí gigantesco, negro como la noche, con colmillos tan largos como lanzas, ojos encendidos de furia y un rugido que hacía temblar los árboles. Allí donde pasaba, el jabalí devastaba los campos, arrancaba los cultivos, mataba ganado y hombres por igual. Las gentes de Calidón, acostumbradas a la tranquilidad, se vieron impotentes. Sus lanzas rebotaban en su piel espesa. Sus trampas eran inútiles. El terror se apoderó del reino. Ante tal amenaza, el rey Eneo decidió hacer un llamado a todos los héroes de Grecia. Quien fuera valiente, fuerte y hábil con la lanza, debía acudir a la cacería. Sería una prueba de gloria, un reto para quienes buscaban que su nombre perdurara más allá de su tiempo. Y así respondieron muchos. Desde distintas regiones llegaron hombres de fuerza legendaria, guerreros, príncipes, cazadores. Entre ellos estaba Jasón, el futuro líder de los argonautas. También Atalanta, la veloz cazadora que no temía enfrentarse a la muerte, y Meleagro, hijo del propio rey Eneo, que entonces era joven y noble, criado para gobernar algún día. Meleagro no era un guerrero cualquiera. Había algo en su nacimiento que marcaba su destino. El día en que vino al mundo, las Moiras, esas viejas hilanderas que tejen la vida de los hombres, se acercaron a la cuna. Una de ellas tomó un leño ardiente del hogar y dijo que mientras ese leño no se consumiera, Meleagro viviría. Su madre, Altea, al escucharlo, lo arrancó del fuego y lo guardó en un cofre oculto, como quien esconde el alma misma de su hijo. Con el paso de los años, Meleagro se convirtió en un joven valiente, fuerte y respetado. Cuando la amenaza del jabalí oscureció Calidón, fue él quien lideró la cacería. Se reunió un grupo de héroes magnífico, hombres con escudos resplandecientes, lanzas equilibradas, arcos tensos como el destino, pero entre todos ellos solo una figura destacaba por su diferencia: Atalanta, mujer de ojos firmes y paso ágil, nacida del bosque, criada por osos, con el alma libre como el viento. Cuando Meleagro la vio, no fue deseo lo que sintió, sino admiración. Había en ella algo que desafiaba los moldes del mundo. La aceptó sin dudar, aunque muchos de los cazadores refunfuñaron. Para ellos, una mujer no debía portar arco ni compartir gloria. La cacería fue larga. El grupo se adentró en lo más profundo del bosque. Las sombras eran densas y el silencio opresivo. Sabían que el jabalí podía atacar en cualquier momento. Las huellas eran enormes, los árboles arrancados, las madrigueras vacías, el aire olía a miedo y a tierra húmeda, y entonces un rugido quebró el bosque. El jabalí apareció entre los árboles como un trueno oscuro. Embistió sin aviso, lanzando por los aires a quienes osaban acercarse. Varios cayeron en el primer ataque. El suelo se tiñó de rojo. El caos reinó por unos momentos. Pero entonces la caza se volvió danza. Las lanzas volaron. Las flechas silbaron. El jabalí era rápido, pero también lo era Atalanta.
Fue ella quien logró herirlo primero, una flecha precisa en el flanco izquierdo. No lo mató, pero lo hizo sangrar, y ese momento cambió la batalla. Meleagro, viendo la herida, se lanzó con su lanza. Fue un golpe certero, penetró profundo. El jabalí, entre gruñidos de rabia y dolor, cayó al fin sobre la hojarasca del bosque. La bestia estaba vencida. Los cazadores se acercaron. Algunos reían, otros respiraban aún con dificultad. Pero Meleagro, sin dudarlo, recogió el cuerpo del jabalí y, en presencia de todos, ofreció la cabeza del animal a Atalanta. Fue su flecha la primera en herir. Ella merecía el honor. Este gesto, noble y justo, se volvió semilla de tragedia. Entre los cazadores se encontraban los tíos de Meleagro, hermanos de su madre. Orgullosos, no aceptaron que una mujer recibiera el premio. Se burlaron, se indignaron y desafiaron la decisión del joven héroe. Las palabras se elevaron, luego las manos, y en la furia de un instante Meleagro los mató. La noticia llegó pronto al palacio. Cuando Altea supo que su hijo había matado a sus propios tíos, el corazón se le quebró en dos. Amor de madre, sí, pero también sangre de hermana, luto doble, confusión, rabia, y el recuerdo de aquel leño, guardado tantos años como el secreto más preciado, volvió a su mente. Con las manos temblorosas, lo sacó del cofre, lo miró y encendió una llama. El leño comenzó a arder lentamente, y lejos de allí, Meleagro sintió una punzada invisible. Su fuerza lo abandonó, su cuerpo se debilitó, como si la vida se retirara sin lucha. Cayó de rodillas. El fuego consumía el trozo de madera que marcaba su tiempo en la tierra. Cuando se hizo ceniza, Meleagro ya no respiraba. Y así, el héroe que cazó al jabalí murió no por lanza enemiga ni por diente de bestia, sino por la mano, temblorosa y dolida, de su propia madre. Calidón volvió al silencio. El bosque guardó el eco de la batalla. El cuerpo del jabalí fue colgado en el templo como trofeo, pero también como recordatorio. La sangre que manchó el suelo no fue solo de bestia, fue humana, fue familiar, fue consecuencia. La gloria y la tragedia se entrelazaron una vez más. Hablemos ahora de amor prohibido, rechazo y tragedia familiar. Hablemos de Hipólito y Fedra. En los pliegues silenciosos de la mitología griega hay historias que no estallan con rayos ni se llenan de monstruos, sino que laten con la cadencia oscura de los sentimientos humanos. Son tragedias que nacen del amor no correspondido, del silencio entre palabras, del peso del deber y de la fractura de las pasiones. Así es la historia de Hipólito y Fedra, no una de espadas ni de hazañas, sino de deseos no dichos y consecuencias inevitables. Hipólito era el hijo de Teseo, el célebre rey de Atenas, pero no había nacido de la unión entre el rey y su esposa actual, Fedra, sino de una relación anterior, de un encuentro con Hipólita, reina de las Amazonas, aquella raza orgullosa de mujeres guerreras que vivían según sus propias leyes, en los márgenes del mundo civilizado. Fue un nacimiento cruzado por la tensión entre lo salvaje y lo real, entre lo instintivo y lo político. Al volver a Atenas, Teseo no se llevó consigo a la madre, pero sí al hijo, y así Hipólito creció entre dos mundos, el palacio que le ofrecía disciplina y el recuerdo de una sangre que no se doblegaba ante nadie. Desde muy joven, Hipólito se distanció del ruido de la ciudad, rechazaba el lujo, las intrigas, el bullicio de los banquetes, prefería el bosque, la caza, el silbido del viento entre las ramas. Su cuerpo era fuerte, su mente afilada, pero en su corazón ardía un culto silencioso, la devoción a Artemisa, diosa de la luna, de la castidad, de los espacios puros. Hipólito consagró su vida a ella, no deseaba el poder ni el amor, rechazaba la pasión como una distracción que debilitaba, mantenía su alma, su cuerpo y su destino lejos de todo aquello que no fuera pureza. Y eso, aunque no lo supiera,
lo convertía en diferente. En un palacio donde la ambición y el deseo eran moneda corriente, su rechazo a los placeres lo volvía misterioso, un joven que no respondía al juego del poder, un príncipe que caminaba solo, un hombre que no miraba a las mujeres. Fedra, por otro lado, no era solo la esposa de Teseo, era hija de Minos, rey de Creta, y hermana de Ariadna, la que había entregado a Teseo el hilo para salir del laberinto del Minotauro. Su matrimonio no había sido una elección de amor, sino un pacto político. Había llegado a Atenas como una pieza en el tablero, y aunque su presencia era elegante, su corazón llevaba tiempo marchitándose en la sombra del rey. Teseo, cada vez más ausente, más volcado en otras gestas, la había dejado sola en un palacio que no sentía como suyo. Y en esa soledad, la figura de Hipólito comenzó a crecer en su mente. No fue algo repentino, fue una mirada sostenida, un gesto silencioso, la manera en que él desaparecía hacia el bosque mientras todos celebraban. El deseo, cuando no tiene lugar donde expresarse, se esconde en los rincones del pensamiento. Y allí fue creciendo, primero como curiosidad, luego como insomnio, después como fiebre. Fedra luchó contra ello, se encerró en sí misma, intentó evitar al joven, pensar en otras cosas, aferrarse a sus deberes de reina, pero cada intento la hundía más en el tormento. Lo que sentía no podía ser nombrado, y sin embargo dominaba cada rincón de su ser. Sabía que era imposible, sabía que era inmoral, pero el deseo no sigue las normas del mundo, solo arde. Mientras tanto, Hipólito seguía igual de ajeno. No sospechaba, no veía, su mundo era claro, binario, ordenado, amaba el bosque, creía en la claridad de los actos, la pasión le parecía una forma de debilidad, rechazaba la compañía, prefería dormir bajo los árboles, ni siquiera imaginaba que su distancia pudiera causar un terremoto en el alma de alguien más. Pero el terremoto ya había comenzado. La nodriza de Fedra, anciana sabia y leal, fue la primera en notar el cambio. El rostro de su señora palidecía, su cuerpo se debilitaba. Temía por su vida, y en un intento desesperado por salvarla, cometió un error fatal. Reveló a Hipólito la verdad. Le confesó que Fedra lo deseaba, que su silencio era amor oculto, que su palidez era deseo contenido. Para Hipólito fue un golpe seco, no por sorpresa, sino por repugnancia. Todo lo que había evitado, todo lo que había rechazado, irrumpía de golpe en su vida como una sombra. No respondió con palabras crueles, pero su rechazo fue claro y absoluto. No por maldad, sino por convicción. Para él, esa confesión lo contaminaba. Se retiró aún más, tomó sus cosas, se alejó del palacio, se negó a seguir compartiendo techo con aquella carga. Y Fedra lo supo. El rechazo, en quien arde de amor, es peor que la muerte. El peso de la humillación se sumó a la culpa. Se sintió sucia, perdida, desnuda ante el mundo. Y entonces, desesperada, cruzó el umbral que separa la pena del desastre. En su caída, arrastró consigo la verdad. Teseo regresó a Atenas después de una larga ausencia, y lo primero que encontró fue la acusación. Fedra, entre lágrimas, entre suspiros, le hizo creer que Hipólito la había acosado, que su silencio era el de un culpable, que su huida era la de un agresor. No estaba en su juicio, quizá solo quería desviar la vergüenza, quizá quería castigar al joven por su pureza intacta, pero sus palabras encendieron la furia del padre. Teseo no preguntó, no dudó. Recordó que era hijo de Poseidón y que tenía el derecho a pedir al dios un favor. Sin pensarlo, deseó la muerte de su hijo, que las olas lo arrastraran, que el mar hiciera justicia. Y el mar respondió. Hipólito, que había partido a caballo por la costa, fue alcanzado por el castigo divino. Desde las aguas,
emergió una criatura marina enviada por Poseidón, un toro gigantesco que asustó a sus caballos. El carro volcó. El cuerpo del joven fue arrastrado por las rocas, golpeado, destrozado. Murió lejos, sin comprender por qué. La noticia llegó al palacio como un relámpago, y con ella el silencio de Fedra. Al ver el resultado de sus palabras, comprendió lo que había hecho. No hubo escapatoria. Algunos dicen que se colgó, otros que tomó veneno. Lo cierto es que no quiso vivir un día más. Teseo, entonces, quedó solo. Había perdido a su hijo por un error. Había creído en una mentira. Había usado el poder de los dioses para destruir lo que más debía proteger. No había redención, solo vacío. En algunas versiones, Artemisa, conmovida por la fidelidad de Hipólito, lo rescató de la muerte, lo llevó a un santuario lejano, le dio otro nombre, otra vida, pero eso ya pertenece al consuelo tardío que ofrecen los mitos cuando la oscuridad ha sido demasiado. Esta historia no tiene héroes, solo tiene corazones humanos, y en el centro de todos ellos, el abismo. Nuestra penúltima historia habla del hombre que desafió a los dioses en su mesa. Esta es la leyenda de Tántalo y su castigo eterno. En las raíces profundas de la mitología griega, donde los dioses caminan entre los hombres y las fronteras entre lo sagrado y lo profano son frágiles. Hay historias que no hablan de monstruos ni de guerras, sino de arrogancia, de seres humanos que, teniendo todo, se atrevieron a desafiar el orden del cosmos. Así es la historia de Tántalo, rey de Lidia, favorecido por los dioses y condenado después a una eternidad de hambre y sed. Tántalo era un hombre privilegiado. Su linaje se decía noble, incluso divino. Algunos relatos lo llamaban hijo de Zeus, otros lo consideraban un mortal elevado por su virtud, su riqueza y su influencia. Reinaba en una tierra próspera, y su poder se extendía más allá de sus dominios. Pero lo que realmente lo distinguía no era su corona, ni su oro, ni su ejército. Era el raro favor de los dioses. A Tántalo se le había concedido un honor que muy pocos habían alcanzado: compartir la mesa de los inmortales. En el Olimpo, entre columnas doradas y néctar eterno, se sentaba junto a las deidades, escuchando sus palabras, observando sus gestos, participando en los banquetes donde se decidía el destino del mundo. No como un igual, pero sí como un invitado de excepción, una criatura humana admitida en el misterio divino. Y eso fue su fortuna, y también su perdición, porque en el corazón de Tántalo no crecía la humildad. No sentía gratitud por la confianza concedida. En su interior germinaba otra cosa, el deseo de más, el deseo de saber, de poseer, de revelar, como si el simple hecho de estar cerca de los dioses le hubiera otorgado una inmunidad frente a las leyes eternas, como si ya no fuera mortal del todo. Así comenzaron sus transgresiones. La primera fue la traición de la confianza. Se dice que, después de asistir a los banquetes del Olimpo, Tántalo regresaba al mundo de los hombres y revelaba lo que allí había visto: secretos sagrados, planes de los dioses, verdades que no debían ser compartidas. Lo hacía con arrogancia, como quien presume de tener acceso exclusivo al misterio. Pero esa revelación no era un acto de valentía, sino de soberbia. Luego vino la ambición. Robó néctar y ambrosía, los alimentos inmortales, y los llevó a su reino para compartirlos con sus súbditos. Quería ganarse su adoración, no como rey, sino como Dios. Quería fundar un nuevo culto, con él en el centro. No comprendía que el don de los dioses no era para ser repartido, que el equilibrio del mundo dependía de la diferencia entre lo divino y lo humano. Pero fue su tercera transgresión la que selló su destino, la más oscura, la más incomprensible.
En su deseo de probar que los dioses no eran tan sabios como afirmaban, quiso ponerlos a prueba, quiso engañarlos, quiso burlarse de su omnisciencia. Para ello, urdió un acto que el pensamiento humano apenas puede concebir. Invitó a los dioses a un banquete en su palacio, preparó un festín, cubrió las mesas con manjares, adornó los salones con flores, encendió antorchas, y en el centro de todo colocó un plato especial, uno que no se parecía a los demás. En ese plato, cocido con especias y servido con ceremonia, se encontraba la carne de su propio hijo, Pélope. Tántalo había sacrificado al niño, lo había troceado, lo había cocinado, y lo ofrecía ahora como un manjar a los dioses, no por hambre, no por ritual, sino como desafío. Quería ver si los inmortales notaban el engaño, quería exponer su presunta ignorancia, quería, con su crimen, demostrar su superioridad. Los dioses, al ver el plato, se detuvieron, sintieron el aroma, vieron el rostro de su anfitrión, comprendieron, todos, excepto uno. Deméter, aún sumida en su duelo por la pérdida de su hija Perséfone, no prestó atención. En su tristeza, comió un pequeño trozo del hombro del niño. Fue el único error. Cuando la verdad fue revelada, el Olimpo se llenó de ira. Zeus, herido en su paternidad y en su orgullo, lanzó el castigo. Los otros dioses retiraron su favor. Pélope, por misericordia, fue reconstruido por los dioses. Hermes recogió los fragmentos de su cuerpo y con la ayuda de los inmortales lo devolvieron a la vida. Le devolvieron su forma, aunque su hombro, devorado por Deméter, fue reemplazado por uno de marfil. Así, Pélope regresó al mundo, pero Tántalo no. El rey fue arrancado de su trono, despojado de su linaje y condenado al Tártaro, la región más oscura del inframundo. Allí no fue arrojado al fuego ni encadenado a una roca. Su castigo no fue rápido ni ruidoso. Fue una tortura sutil, eterna, diseñada con precisión divina. Tántalo fue colocado en un lago cristalino de aguas puras y frescas. Sobre su cabeza colgaban ramas llenas de frutos jugosos, higos, manzanas, peras, granadas. Todo lo que podía desear. El hambre y la sed le devoraban por dentro. Pero cada vez que intentaba inclinarse para beber, el agua se retiraba. Cada vez que alzaba la mano para tomar un fruto, las ramas se alejaban. Así pasaban los días, así pasaban los siglos. El deseo era constante, el alivio siempre fuera de su alcance. La proximidad de lo que necesitaba era su castigo. No el fuego, sino la imposibilidad. No el golpe, sino la expectativa no cumplida. Desde entonces, su nombre quedó grabado en la historia como símbolo de la condena sin fin, de la arrogancia castigada, de la sed que no se calma, de la mesa que no alimenta. Tántalo, en su ambición, había querido ser más que hombre, pero los dioses no olvidan, y no perdonan cuando el crimen es el intento de ser igual a ellos. El mito de Tántalo no es solo una historia de castigo, es una advertencia, una reflexión sobre los límites, sobre la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, sobre el riesgo de querer cruzar el umbral de lo divino sin comprender su precio. Muchos otros después de él cometerían errores similares. Prometeo robó el fuego, Ícaro voló demasiado alto, pero el crimen de Tántalo fue íntimo, sacrílego, personal. No desafió a los dioses desde el dolor del hombre, lo hizo desde el orgullo. No buscaba ayudar a los suyos, buscaba burlarse de quienes le habían dado su favor. Su historia, sin embargo, no termina en el Tártaro. Desde su figura petrificada de hambre insatisfecha, el mito se extendió a su descendencia, porque los errores de Tántalo sembraron maldiciones. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, entre ellos figuras trágicas como Níobe, Atreo, Agamenón, cargaron con el peso de su falta. La casa de Tántalo fue una cadena de tragedias que cruzó generaciones. Así, el hambre de un hombre se convirtió en el dolor de muchos. El castigo eterno de Tántalo no solo vive en el inframundo,
Vive en cada instante en que el deseo humano se convierte en arrogancia, en cada vez que el conocimiento se usa para la vanidad, en cada momento en que alguien, por creerse más sabio que el universo, cruza el límite sin saber el precio. Y aún hoy, en los cuentos antiguos y en las voces que susurran antes del sueño, su figura permanece, no como ejemplo, no como mártir, sino como recordatorio. Para terminar este episodio, hablemos de Sísifo y la piedra infinita. En las regiones más profundas del inframundo, donde ni siquiera el eco osa regresar, hay figuras que cargan sus penas sin testigos, sin alivio, sin fin. Entre ellas, una destaca por la naturaleza misma de su castigo, el de repetir eternamente una tarea sin sentido, sin descanso, sin esperanza. Es la figura de Sísifo, el rey que engañó a la muerte y que por su astucia fue condenado a una eternidad de esfuerzo estéril. Antes de la piedra, antes del sudor interminable, Sísifo fue rey. Gobernaba la ciudad de Éfira, más tarde conocida como Corinto. Bajo su mandato, la ciudad floreció. Era un hombre inteligente, ambicioso, calculador. Se decía que conocía los secretos del comercio, que sus puertos eran ricos y sus decisiones certeras. Pero también se decía que su mente era más afilada que ética, que en su corazón la ambición se mezclaba con la arrogancia. Sísifo era, ante todo, un maestro del engaño. Sabía hablar, convencer, manipular, y no temía a los dioses. Se sentía por encima de las leyes divinas. Pensaba que, si los mortales podían ser engañados, los inmortales también. Fue esa idea, esa chispa de soberbia, la que lo llevó a cometer su primer gran error. En una ocasión, Sísifo descubrió un secreto de los dioses. Sabía que Zeus había raptado a Egina, hija del dios fluvial Asopo. Este, desesperado por encontrar a su hija, recorrió la tierra preguntando por su paradero. Sísifo, a cambio de que el dios hiciera surgir una fuente en su ciudad, reveló el secreto. Le dijo que Zeus había sido el raptor. Fue un acto de traición a los dioses, motivado por el interés propio, y aunque la fuente brotó, también lo hizo la condena. Zeus, furioso por haber sido delatado, ordenó a Tánatos, la muerte personificada, que se llevara a Sísifo al Hades. Pero Sísifo no se entregó sin más. Cuando Tánatos llegó para encadenarlo, el rey lo recibió con cortesía, con astucia. Lo entretuvo, lo engañó y finalmente logró encadenarlo. Con Tánatos prisionero en su palacio, ningún ser humano moría. Las guerras continuaban sin bajas, los enfermos sufrían sin fin, el equilibrio del mundo se quebró. Fue entonces cuando Ares, el dios de la guerra, intervino. Enojado porque sus batallas carecían de gloria sin muerte, liberó a Tánatos y envió a Sísifo por la fuerza al inframundo. Pero incluso allí, el rey tenía un último truco preparado. Antes de morir, había instruido a su esposa para que no realizara los rituales funerarios. Y así, en el Hades, Sísifo se quejó ante Perséfone, diciendo que su alma estaba incompleta, que debía regresar a la tierra para corregir la omisión. La diosa, conmovida o simplemente engañada, lo dejó volver. Y Sísifo regresó. Recuperó su vida, su trono, su riqueza. Volvió a gobernar como si nada hubiera pasado, como si la muerte pudiera ser vencida por siempre. Pero los dioses no olvidan, ni perdonan eternamente. Cuando al fin lo atraparon de nuevo, su castigo no fue la oscuridad ni el fuego. Fue una tarea, un esfuerzo sin fin. Sísifo fue condenado a empujar una enorme roca cuesta arriba por una empinada colina. Cada vez que estaba a punto de alcanzar la cima, la piedra, por su propio peso, rodaba de nuevo hacia el fondo, y debía comenzar otra vez, una y otra vez, día tras día, siglo tras siglo. No era la roca lo que lo castigaba, era la inutilidad, el esfuerzo sin fruto, la eternidad de la repetición,
No había redención, ni meta, ni descanso, solo el ciclo. Y así quedó Sísifo, en soledad, en movimiento, en una eternidad vacía de propósito. Pero esta historia, como muchas en la mitología, no es solo un relato de castigo, es una metáfora profunda sobre el alma humana, sobre lo que significa desafiar el orden, sobre la ilusión del control, sobre la naturaleza misma del esfuerzo. Sísifo no era un monstruo, no mató por placer, no destruyó por odio, solo fue un hombre que se creyó más listo que los dioses, que pensó que podía negociar con la muerte, que intentó escapar a las reglas del universo y por eso fue condenado. Algunos lo ven como una figura trágica, otros como un símbolo de resistencia, porque incluso en la repetición hay un extraño tipo de dignidad, incluso en la inutilidad hay fuerza. Imagina el momento en que la piedra cae, una vez más, y Sísifo, agotado, baja por la ladera, sin esperanza de éxito, pero sin rendirse. Hay algo profundamente humano en ese descenso, en aceptar que la tarea continúa, aunque nunca termine, que el valor no está en alcanzar la cima, sino en seguir empujando. Con el tiempo, el mito de Sísifo ha sido interpretado de muchas maneras. Para algunos, representa la rutina de la vida moderna, el trabajo diario, las tareas repetitivas, las esperanzas postergadas. Para otros, es una enseñanza sobre la humildad, sobre el precio de la astucia desmedida. Y para unos pocos, Sísifo es un héroe, no por su engaño, sino por su capacidad de soportar lo insoportable. Tal vez, en el fondo del mito, hay una lección menos obvia, que los dioses, al castigar a Sísifo, también le ofrecieron una forma de inmortalidad, porque mientras empuje esa piedra, él sigue existiendo, no en paz, pero tampoco en olvido, no en gloria, pero sí en resistencia, y quizá, en algún rincón de la eternidad, hay un momento, breve, fugaz, en que Sísifo, al ver la roca caer, sonríe, no porque haya vencido, sino porque aún está allí, porque aún tiene fuerzas para empezar de nuevo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por dejarte acompañar por estas historias antiguas, tejidas con calma para ayudarte a desconectar del día. Que los ecos de Eros, Níobe, Meleagro, Hipólito, Tántalo y Sísifo se disuelvan lentamente mientras el sueño te envuelve. Recuerda que aquí siempre habrá un lugar tranquilo donde descansar entre mitos. Hasta la próxima noche.